Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Cada día tenemos el privilegio de encontrarnos con Dios mediante el estudio de su palabra, y un elemento muy importante que tenemos al estudiar la palabra de Dios: necesitamos conectarnos con Dios mediante la oración para que el Espíritu Santo sea quien guíe los comentarios a estas lecciones. Recuerden, estamos en la lección número 12 del trimestre, Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando y que nos ha servido de fundamento en los diferentes estudios realizados en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Gracias, amigos, por acompañarnos. Es el momento de saludar de manera muy cálida, como siempre lo hacemos, y sinceramente a nuestro gran hermano y amigo, Pastor Cristian Veras, que está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, Pastor. Gracias, Pastor. Qué bendición en este día poder estar al aire una vez más, comentando este estudio maravilloso. Hoy tendremos la oportunidad de presentar una lección fascinante. ¿Quién es mi prójimo? Es una pregunta. Pareciera ser una pregunta retórica, ¿no, Pastor? Uh-huh. Sin embargo, les invitamos para que se quede tranquilo ahí a disfrutar del estudio del día de hoy. Y por eso vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios para que nos ayude a entender su palabra en esta hora. Bendito Padre, gracias por tu Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a poder entender tu palabra y ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos al tema de este día. ¿Quién es mi prójimo? Le estaba preguntando fuera del aire que cuando uno ve un título así, ¿en quién piensa uno de inmediato? Y acertadamente usted nos dice, bueno, la historia o, como algunos le han dicho, la parábola. Hay cierto grado de discrepancia entre algunos autores. Dicen que es una historia, otros dicen que es una parábola, y algunos llegan a inferir que cuando Jesús contó esta parábola o la historia, varios de los que participaban estaban allí presentes. De todos modos, sea una parábola, sea una historia, vamos a extraer la lección bien importante para este día que nos deja el título que tenemos, ¿quién es mi prójimo? Una pregunta. Y por supuesto, la lección del día de hoy está fundamentada en Lucas capítulo 10, los versículos del 25 hasta el 27. Pastor, ¿cuál es su opinión en primera instancia sobre esta historia? Bueno, Pastor, mi opinión de manera particular es, en primer lugar, que Lucas, justo después que Jesús declaró cuáles son los dos mandamientos más importantes, introduce entonces lo que tiene que ver con el prójimo, el asunto del prójimo. Y es fascinante porque en el antiguo Israel, la antigua economía judía, un prójimo era un compatriota israelita, era una persona que pertenecía al pueblo, y entonces Jesús le da un concepto a la ley antigua, la ley de Moisés, que por ejemplo en el libro de Levítico habla, también en Deuteronomio, que no te vengarás. Por eso dice en el Antiguo Testamento, no te vengarás de tu prójimo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este caso Levítico 19:18.
Y entonces este paralelismo del versículo identifica al prójimo con los hijos del pueblo, o sea, un compatriota, y que se prescribía una diferente norma de conducta hacia el extranjero en contra del compatriota, es decir, en lugar del compatriota. Dios llamaba a hacer justicia al extranjero. Por eso en Deuteronomio 23:19 dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Y luego dice, al extranjero le prestarás. No está mandando a extorsionar al extranjero, sino está mandando a amar al compatriota, a llevarlo realmente o amarlo como a sí mismo. Sin embargo, Jesús le da un sentido mucho más amplio a esto. Y ahora dice, un compatriota ni siquiera es un miembro de tu pueblo. Un compatriota ni siquiera es un sacerdote. Un compatriota ni siquiera es un levita. Un compatriota es alguien que está necesitado a tu alrededor. Usted recientemente estaba hablando acerca de este intérprete de la ley, que uno llega a la deducción que era un escriba, porque los escribas eran abogados, personas que sabían mucho de ley, y en una ocasión pues estuvimos estudiando este caso cuando se le preguntó acerca de los mandamientos, que cuáles eran más importantes. Se citó el amor supremo a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y entonces Jesús se introduce ese elemento nuevo que tiene que ver con el prójimo. ¿Cuáles son los personajes que nosotros vemos en esta parábola o en esta historia? Vamos a hacer mención rápidamente para luego ir comentando la misma historia. Allí el personaje central es uno que es maltratado, lo tiran al camino, se está muriendo. Otro de los personajes de los que pasan por allí es un sacerdote, una investidura sacerdotal. ¿Y a quién representa el maltratado? El maltratado... A un necesitado. Está claro que es a un necesitado, ¿verdad? Una persona sí. Cualquiera. Correcto. Está el levita, el levita por ordenación del Antiguo Testamento, su trabajo era con los asuntos del templo, para cuidarlo, los servicios del templo, y el otro es un samaritano. Vamos a hablar un poquito acerca de los samaritanos, para que podamos contextualizar bien claro del porqué de la parábola. Sí. Hablando de los samaritanos, el gentilicio samaritanos viene de Semer. Semer fue un personaje ya después del surgimiento de las naciones. Ahí se pobla Samaria de manera específica. Ahora bien, Samaria llega a ser la capital en algún momento, la capital política de Israel, porque claro, Israel se dividió en dos. Judá tenía como capital a Jerusalén, mientras que el reino del norte de Israel tenía como capital a Samaria. Es entonces cuando los asirios llevan cautivos al pueblo de Israel, y entonces traen personas de otros lugares, unas 5 naciones de acuerdo al texto bíblico, Abas, Sefarbaim, Cuta y todas esas naciones poblaron lo que era la antigua Samaria, y entonces hay un sincretismo, no solo religioso, sino también de personas, de razas, y es desde donde surgen los samaritanos para el tiempo de Jesús. Pastor, hay un punto muy importante que usted estaba destacando, que cuando estas ciudades van a poblar a Samaria, llevan también sus costumbres. Así es. Sus dioses. Por eso causó un impacto tan terrible el saber que una ciudad que pertenecía al pueblo de Israel, ahora cuando es poblada, vienen con sus dioses y sus malas costumbres. Por eso, en ese sentido, es que cae tan mal el asunto de los samaritanos con el pueblo de Israel, porque en varias ocasiones nosotros encontramos que hubo una problemática terrible. Por ejemplo, la mujer de Samaria en el encuentro con Cristo, ahí vino el prejuicio de los discípulos de Jesús. Sí. Encontramos también que cuando
Jesús va a pasar por una ciudad de Samaria y los discípulos están pidiendo permiso para que él pudiese entrar allí. No le dieron permiso. Es que había una situación tan tensa entre los samaritanos y los judíos, es con motivo del asunto de la adoración a los dioses, muy especialmente. Probablemente sí, es lógico de que cuando en el caso de los asirios poblaron esas naciones, se hizo el sincretismo, ellos vinieron con sus costumbres religiosas y en todo el sentido de la palabra, y naturalmente que Dios trajo juicios, dice que salían animales, los mataban, y le fue dicho al rey de Asiria que esto era porque las costumbres de ellos eran diferentes al Dios de esa tierra. Y entonces trajeron de Israel sacerdotes del exilio, los llevaron allá para que le enseñaran la ley, pero ellos, esos samaritanos, lo que hacían es que aparentemente observaban la ley, pero no era cierto. Ahí está el sincretismo. Era por miedo, y a Dios no se le debe tener miedo, se le debe temer con reverencia, y es entonces donde viene el odio de los judíos con los samaritanos. Esa costumbre diferente a la de ellos, se odiaban tanto que apenas pasaban palabras, apenas, tanto así que un judío prefería dar la vuelta 2 veces y medio más de tiempo y de espacio para no pasar por la ciudad de los samaritanos y no encontrarse con uno de ellos. Hay que destacar en ese sentido que Jesús trató de romper con esos prejuicios que se tenía entre judíos y samaritanos, y reiteramos una vez más, muestra de ello es cuando se encuentra con la mujer samaritana, que rompió con esos prejuicios y le dejó una lección bien importante a aquella mujer que encontró junto al pozo de Jacob. Pastor, siendo que la tensión era tan fuerte, una tensión tan grande entre judíos y samaritanos, un odio acérrimo, ¿por qué en este sentido empieza Jesús a contar esa parábola a un maestro de la ley? Este maestro de la ley, quisiera que sepan que era un abogado. Uh-huh. Le hizo la pregunta a Jesús acerca de cuál era el gran mandamiento, y entonces se introduce que de hecho esta parábola va en paralelismo con el mandamiento del amor, o lo que tiene que ver con el amor. El interrogador, que es un abogado y que también fue apropiado que Jesús simplemente lo refiriera a la ley, Jesús responde a la interrogante de este abogado de una forma particular y que era muy usual para sus días, a través de una parábola. Los sabios usaban parábolas. Tanto Hillel, Shammai, como esos maestros de las escuelas judías rabínicas utilizaban parábolas. Había parábolas egipcias. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro era una parábola egipcia. De manera que en este caso la parábola del buen samaritano es inventada por Jesús por el incidente que acababa de pasar. De acuerdo a una declaración de Ellen G. White, el sacerdote y el levita estaban ahí presentes cuando Jesús dijo esta parábola, y entonces es cuando Cristo pone a contestar al mismo abogado acerca del prójimo. Lo importante de esto, pastor, es relacionar de que el prójimo es la persona más cercana a mí, y el prójimo también es la persona más necesitada a mí, y que yo debo dar respuesta a esa persona necesitada sin importar a qué país, a qué religión, a qué cultura, a qué raza pertenezca. Perfecto. ¿Por qué el impacto fue tan tremendo en la vida de los oyentes cuando Jesús estaba contando la historia? Señores, hemos dicho en reiteradas ocasiones que conforme a las actividades que profesaba el sacerdote, debió interesarse en ese hombre que estaba herido allí. Algunos autores dicen que conforme a las costumbres y los ritos que ellos seguían, como este hombre estaba muy mal herido en el camino, si se le moría
entonces se iba a contaminar, iba a quedar inmundo, y un hombre acabando de salir del templo, quedar inmundo. Para él era más importante mantenerse limpio que accionar en favor de una persona que estaba herida. E imaginémonos nosotros que si está en el templo, está realizando su servicio y acaba de salir de allí, ¿de qué hablaba ese hombre? ¿En qué consistían estos servicios, señores? Ignorando lo que de manera teórica entendía, entonces se hizo de la vista gorda y pasó por allí porque pensó que para él era más importante las tradiciones que la ayuda que merecía ese hombre que estaba herido. Igual caso del levita, igual situación, eran los llamados a rescatar a ese hombre que estaba herido. Sin embargo, las tradiciones y las costumbres que seguían le impidieron ver esa necesidad. Y vamos a hablar entonces, pastor, ahí del caso del samaritano, que ya hemos estudiado un poquito su trasfondo en términos sociales. Sí, el samaritano, repetimos, era una persona odiada, despreciada. Los judíos no pasaban muchas palabras, entre ellos solo las del trato comercial. Y es tanto así que cuando en el caso de la samaritana, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, los discípulos llegaron y vieron a Jesús hablando con una mujer samaritana, dice que se maravillaron, o sea, se admiraron, porque era que los judíos no trataban con los samaritanos. Aquí pasó el sacerdote, un hombre de Dios, pasó el levita, un hombre de Dios, y siendo su propio compatriota, señores, ni siquiera lo miraron, se hicieron de la vista gorda, como decimos, ni siquiera vieron que estaba ahí, se hicieron que no lo vieron, siguieron adelante. Sin embargo, dice que pasó este hombre, un samaritano, y tuvo compasión. Es decir, este hombre tuvo lo que Jesús tiene por la humanidad, compasión. Compasión no es lo mismo que lástima, repetimos. Lástima es: ay, hombre, pobre hombre, mira dónde está, pero yo no me puedo parar. Yo no me puedo detener porque voy a quedar inmundo. Voy para el templo y después no voy a poder entrar. La mera práctica religiosa para ellos era más importante que la justicia y la misericordia. Pero hay algo que resaltar, pastor. El autor hace un fuerte énfasis, dice, ¿y este era qué cosa? Un samaritano, así es. Es decir, que él quiere resaltar la labor de este hombre que va por encima de los prejuicios y desea dar una enseñanza importantísima a los mismos seguidores de Cristo y a los que estaban allí presentes mientras él estaba contando la parábola. Porque si una de las tragedias más grandes que tenemos nosotros los seres humanos es que establecemos diferencia entre nacionalidad. Por ejemplo, así como el judío no quería saber de samaritano de judío, ¿cuántas naciones hoy en día, personas que están viviendo dentro de una nación, y hay otros que tienen un odio terrible porque se pertenece a tal nación? ¿Usted cree que ha sido el plan, el propósito de Dios de que estas rivalidades que hay de clases sociales en la actualidad se esté dando? Es importante la pregunta porque el apóstol Pablo dice que Dios derribó la pared que había en medio y de ambos pueblos ha hecho un solo, refiriéndose que ya no hay judío ni hay griego, no hay gentil, no hay judío ni gentil, sino que todos somos un pueblo. Dios nos creó todos como descendientes de Adán, como hijos de Adán, y por supuesto Adán hijo de Dios, en el sentido de que todos, cuando obedecemos a Dios, cuando tenemos a Dios en el corazón, llegamos a ser sus hijos, y es naturalmente esto. No existe división para Dios y Él tampoco quiere que le exista. Él realmente habla acerca, es muy contundente cuando habla acerca de las divisiones de razas, color, estatus social, académico, cultural, lo que fuese. Dios desea que seamos un pueblo. Pero es un asunto que se ve muy marcado ahora. Todo el mundo discute y dice que esta es la verdadera religión, que allí se adora a un Dios diferente al nuestro. Y es de lo más común que se está viendo en la actualidad, pero con el avance del estudio de la palabra de Dios y estudiando bien
estos conceptos nos está dando una luz importantísima para saber que el prójimo es el que está más cerca, que tiene necesidades, que básicamente fue lo que Cristo quiso resaltar en esa famosa parábola que dijo allí, para que los hombres estemos rompiendo con ese prejuicio. Prejuicio que separa al rico del pobre. Yo he dicho siempre que hay muchísimos ricos que son más sencillos y humildes que un pobre orgulloso, que no quiere tener ningún trato y que condena sin ningún tipo de misericordia al rico sencillamente porque es rico. Y por supuesto, muchos ricos por su condición de riqueza también aplastan y oprimen al pobre. Con esta lección, con esta parábola que Cristo nos está dando, dice en nuestra mente que debemos obrar de la manera en que Cristo obró, sin excepción de persona, en cuanto a presentar el amor de Dios, que es básicamente una garantía para que nosotros podamos estar con Él en el reino de los cielos cuando Jesús venga por segunda vez. Yo estuve en trato con personas adineradas, pastor, en una iglesia donde fui pastor, y quisiera decirles que esos ricos, como decimos, que tienen cientos de empleados, tal vez, muchísimos empleados, pues cogían una escoba con mucha facilidad para barrer la iglesia. Cogían un suape para secar. Personas que tienen empleados que usted ni siquiera tiene ideas. Lo que, apoyando el comentario que usted decía que muchos ricos son más sencillos que pobres orgullosos, que a veces se la dan de que tienen. Eso es lo que hay muchas veces, pensando en que tienen y no tienen nada, y aún tenga, nosotros no nos la podemos dar de nada, porque al Sheol donde vamos ya eso no sirve, sí. No tiene ningún valor, todo se queda en este mundo. Pero quisiera, pastor, en los minutos finales presentar que Jesús no solo vino a hablar de justicia. Una cosa es hablar de la justicia, sin embargo, otra es traerla. Y Jesús vino a traer la justicia perdurable, como dice Daniel. Él fue y será el cumplimiento del llamado y el anhelo profético de justicia. En Lucas capítulo 4, 16 al 21, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Dónde estaba profetizado eso, pastor? En el libro de Isaías. Por favor, ¿lo puedes leer para nosotros? Vamos a buscar la cita en este momento. Capítulo 61, los versículos 1 y 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 61, los versículos 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Qué interesante, pastor, que desde que le hice la pregunta dónde estaba contenida esta profecía, usted fue certero en Isaías. El profeta Isaías habló unos 700 años aproximadamente antes de este cumplimiento, de que eso iba a pasar. ¿Qué cosa? Que Cristo vendría a traer la justicia. ¿Justicia en qué sentido? Cuando nosotros vamos al libro del profeta Ezequiel, el capítulo 28, hay algo fascinante, tanto en Ezequiel como en Isaías 61, los versículos 1 al 4, estamos hablando
de que Cristo abrió la puerta de la cárcel a los que estaban presos. ¿Cómo así? ¿De qué Cristo nos libró? Cristo viene a juzgar a Satanás porque en el año del jubileo el pueblo de Dios debía salir libre, porque Satanás encadenó al pueblo de Dios, lo esclavizó, o sea, a la humanidad, la esclavizó y no le dio libertad. De acuerdo al jubileo, debía quedar libre la tierra en el año 50 conforme a los estatutos divinos, y el diablo, como un opresor malvado, cruel, terrible, tirano, no quiso darle libertad, y por eso dice que era juzgado, y dice, porque nunca a tus presos abriste la puerta de la cárcel. Y esto mismo lo toma el mismo profeta Isaías. Noten que en el capítulo 61 él dice, nunca abriste la puerta de la cárcel a tus presos. Miren lo que dice Isaías, el capítulo 14, los versículos 12 y siguientes. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol. Noten eso, es un juicio al orgullo de Satanás y a los que son como él. Y luego dice, a lo profundo de la fosa se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿no es este varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Es ahí el juicio de parte de Dios. A eso vino Cristo. Por eso cuando él en Lucas, el capítulo 4, los versículos 16 al 18 dice, yo he venido a cumplir esta profecía, está diciendo que él vino a traer justicia porque el diablo no dio libertad a la humanidad y Cristo vino a sacarla de sus manos para que sean libres. Y es el cumplimiento de Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando los hijos de Dios manifiesten misericordia, bondad y amor hacia todos los hombres, también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta y vuelve el alma, como dice el Salmo 19, verso 7. Así, señores, llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. ¿Quién es mi prójimo? Una pregunta que abordamos y por la gracia de Dios pues sentimos la conducción del Espíritu Santo. Vamos a orar. Te agradecemos, querido Padre, por tus bondades. Gracias porque tu Santo Espíritu se mueve poderosamente en estos estudios y pedimos en esta hora que lo aprendido, lo asimilado pueda ser puesto por obra y práctica para que tus hijos podamos cumplir con lo que es la verdadera religión. Practicar el amor, practicar la justicia que es principio del cielo. Esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.